en parte le dije verdad y en otras partes algunas mentiritas para matizar, como quien dice. No agrego más porque hay gente que también quiere hacerse conocer. Bueno, yo soy Luisa Perezón de Martín, tengo 73 años, mi esposo, levantate y lo toqué. Bueno, tengo 5 hijos. Y otra cosa, no sé, vivo acá mal abrigo desde siempre. ya le vamos a ir haciendo preguntas. Y preséntense y después nosotros, si quieren empezar ustedes a contar, o si no, le vamos haciendo preguntas, así nos cuentan un poco. Bueno, yo soy Tito Martín, tengo 80 y medio, y vivimos acá en el pueblo, lo digo, y éramos de Friuli. ¿De qué parte se acuerdan? Y el Junior. La región, por lo menos de Budines, de Vidales, de algún pueblito. Y yo sé que eran de Friuli, de Legia Junior. Y yo sí, me tienen que hablar de cerquita porque si no, no siento, soy sordo, es todo. ¿De dónde viene? ¿De sus abuelos, sus padres? No sé decirle yo al pueblo porque yo no tengo memoria para acordarme. Vinieron de Europa, pero mi abuelo, sí, es aquí con él. Sé que tenía 9 años, me dijeron, porque yo no lo conocía. No, ahí lo conocí, ahora que me acuerdo. Sí, tenía 9 años. Y creo que 2 hermanos más, pero no sé cómo fue la cosa. Uno sé que murió y el otro no sé si fue para otro lado o cómo. Un hermano de mi abuelo, sí, me dijeron hace poco, yo no sabía tampoco. Y aquí, desde los 3 años en Avellaneda, era único solo, quedó. Y uno creo que fue a Córdoba después, no, primo era que fue a Córdoba, Entre Ríos, en Beltrán también, pero yo no lo conocí. Eso no más sé, pero yo no tengo memoria para acordarme tampoco de esas, de dónde vino, de dónde... ¿La edad en la que vino? La edad, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía su abuelo cuando vino? 9, eso sé. Es porque me dijeron. ¿Y usted cuántos años tiene? 90. Bien, Alfonso. Yo más de polenta para fulano allá. Diego, vení a traducir. Vení a traducir. Dijo que es más viejo acá. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta que hacerle? Así me ayudan a mí. La que está hablando Alfonso, se transmiten, ¿qué se acuerda de cuando era chico? Si le tenía que trabajar, si jugaba, ¿a qué jugaba? No siento nada. Sí, ¿Usted de su infancia acá qué se acuerda? ¿Jugaba o tenía que trabajar? ¿Qué hacía? Yo de antes de 12 años empecé a trabajar y como un hombre nunca dejé más. Porque era el mayor, me tocaba hacer de todo trabajo. ¿En qué trabajaba más o menos? En el campo, de todo, hasta destroncar, arar, sembrar, todo lo que hacer quinta, limpiar la quinta, todo. Yo me gustó siempre mucho la quinta, siempre. Ahora vio la edad se confunde. Pero yo hice todo trabajo. No hay trabajo de campo, De campo. Lo que sí, nunca manejé auto, nunca manejé tractor, muchos no creen, ni bicicleta siquiera.
chaval, a chaval, con la careta. La careta. A caballo la Al Tilbury. ¿Cómo usted aprendió por su padre y por su abuelo a hablar en tribulano? Sí, hablaba fulano, sí. Siempre, en la casa siempre en hablaba. casa con mi papá, ellos hablaban, mi abuelo hablaba fulano. Pero yo ya con mi papá poco, o sea, a veces hablaba él, pero yo no sabía hablar bien y casi hablaba castillo, porque tenía que ir a la escuela y me preguntaba cómo se llama tu papá. Tata, decía yo, porque no sabía usted con nombre tenía. ¿A dónde fue la escuela? En la Avellaneda, el Colegio de la Monja. Tuve 6 años. Y después vine para acá y nos fuimos a la escuela después porque tuve que trabajar día y noche. Había trabajado en el campo antes de los brutos, porque había que trabajar con los bueyes, había que trabajar de noche cuando verano. De día no se podía, los bueyes no aguantan en el sol. Y había que trabajar la mayoría de noche el trabajo, de verano. Y de invierno por la helada, descalzo en pata. Sí. Había que pasar una cañada para ir a trabajar y no con zapatillas, que eran zapatillas coloradas, venían en ese tiempo, y se hacían enseguida para un lado para el otro, salía el talón para afuera, entonces las zapatillas de un lado de la cañada y se iba de a pie. Después usted formó una familia. ¿Cómo? ¿Usted se casó después, tuvo hijos? Sí, y yo me casé a los 23 años y medio. Tuve poquito, hijo, 10 nomás. Aplauda y loca. Está bien. No te escucho. Se hablaba con los hijos también en peruano. 10 son vivos, porque uno murió, entonces. ¿Y con su hijo usted habla el friulano o no? No, ninguno. No, se empezó a hablar castillo. No, mi señora tampoco no sabía hablar. No entendía, pero no sabía hablar fulano. No hablaban ellos. Y entonces hablaba castillo con los hijos todos. Por eso saben algunas palabras nomás ellos. Yo fulano lo entiendo porque de chico mi papá, él hablaba fulano. Mi papá y mi mamá también. Cuando nos mandaba a alguna parte a hacer algo, se hablaba siempre de todo en fulano. La mamá es fulana, era, pero hablaba en castellano porque uno era tirolés y el otro era fulano, y entonces hablaba casi todo en castellano. Y ahora tiene alguien o sea, que junta con alguien que habla, que se puede hablar castellano, que lo sigue hablando con alguien. No, ¿Y ahora tiene gente con la que pueda hablar el friulano o son pocos? Usted que tenga amigos o gente con la que pueda hablar el friulano ahora hoy. No, se habla un poco, sí, pero no bien el fulano, entreverado. De a poco se va uno entreverado. Es como lo mismo que el tirolés, yo tirolés entiendo casi todo. Italiano también, pero hablar entreverado, lo entrevieron. Dale, Alfonso. Vamos, Alfonso, vamos. Cante. Y pero y la... ¿Se van a reír algunos? No. Guarda quel macchiolin di fiori che il vento delle montagne. Guarda quel macchiolin di fiori che il vento delle montagne. E guarda finché non ti bagni, perché le regala, ma guarda finché non ti bagni, perché le regala. Le regalare perché le un bel maceto e le di regalare
voglio da ragno moretto, questa sera quando che ve, ma questa sera quando che viene, sera una brutta sera, questa sera quando che viene, sera una brutta sera. Ma perché stavo di sera e non è venuta a me, ma perché stavo di sera e non è venuta a me. Ma perché sono poverina, mi fa piangere sospirare, mi fa piangere, ma per sempre piangerà. No. No se queja que no tiene Tiene memoria. una voz. Bien, dale. Yo canto tanteo porque yo mi voz mía no lo canto bien, me da de otro menos. ¿Vos sabías la canción? Yo canté siempre. Aquel gordo, Yo vos también la cantando yo solo. ¿Aprendió de su papá o de su nono? No, he cantado con otros tíos, a veces cantaban otra gente también que eran cantores de esos cantos, ¿no? de gringos, digo. Y empecé a cantar, pues he cantado siempre. Yo cuando era muchacho yo cantaba por las calles, de noche cuando andaba de noche, yo siempre cantaba. Ay, qué lindo. Dice que no tiene memoria, ¿ya? ¿Verdad? Bueno, de cuando era joven me acuerdo, después no me acuerdo. Pero chico me acuerdo todo. ¿Y su papá cantaba en algún lado? Él cantó de iglesia. Él siempre cantó hasta que pudo hablar casi en la iglesia. Él cantaba por música. El tío Tony. Y tocó la buena música, también estaba el clarinete, tocaba un tiempo cuando era muchacho. De Bressan ahí. Y después dejó, después Bisnieto. muchacho tocaba la banda. Día para tener cantados y arrastramos los pies en el suelo para que no hinquen los cadillos. ¿Te acordás? ¿Y usted cómo aprendió el triolano? ¿Sus padres lo hablaban? Sí, mi padre hablaba, mi mamá no sabía castellano, Siempre en triolano. siempre castellano. ¿Y cantaban también o no? Sí, pero no eran tanto de cantar, cantores. También de trabajar. Y Nada más que mucho el bar. Pregunto, ¿los abuelos así trajeron algún baile típico de allá de Italia? Sí, ¿Sí? sí, pero no se practicó acá. Ajá. Y yo sé que trajeron. Y había otros parientes que lo bailaban. ¿Tipo tarantela o cómo lo bailaban? Tarantela, Ah, tarantela. y mucho tarantela. ¿Y qué instrumento tocaban? Acordeón, madre. Mi papá tocaban acordeón, saberbulerita. ¿Y eran de juntarse en familia así los domingos por ahí? Tenía el pueblo y la bicicleta. Esa bicicleta quedó en la casa paterna y todavía está. Y era de origen alemán. Y los conos de la rueda que tienen las orillitas, que todavía están de cuando la compramos. Pero el tío Ernesto nunca dejó de No, siempre con eso. Se iba al Arasá, que queda a 25 kilómetros.
salían de allá de San en auto, después La mujer de él era la la cuestión era ir desparramados, no se podía andar. Claro, yo me imagino más que nada por la familia, ¿no? Friulano, italiano, con la gana de festejar también. Me imaginan que no. Claro. ¿Por qué no se podía salir entre muchos? Porque estaban en el tiempo De la guerrilla, más de tres era ya, digamos, entrar en, como si estarían planificando algo. La guerrilla. Entonces, ¿eso en qué año fue? ¿En qué año? Más o menos. No. Yo deben de estar hablando. ¿55? Ah, pero la guerrilla, todavía la Revolución Libertadora que se llamaba. Cuando Perón y el... Era, yo me acuerdo, los únicos años que yo Es decir, cuando en la cintura. cayó Perón. Que estábamos los de la comisión, ¿te acuerdas? Nosotros veníamos Federación Católica, estábamos todos en el tiempo de... Bueno, de ese tiempo después. Veníamos con armas a cuidar la iglesia y Dios. el colegio de las hermanas. La mierda. Ah, ¿y por qué era eso? ¿Porque se quemaban las iglesias? Quemaban las iglesias. Hacía otra pregunta. ¿Supo algo después del tiempo de la gente que quedó allá en el Friuli? ¿Se mandaron algunas cartas? ¿Se volvieron a ver? No. Nunca más nada. Hay un primo mío, Mario Bianchi, de Avellaneda, que él viaja todos los meses a la zona de los abuelos. Y ahí siguieron contacto de nuevo. Y ahí teníamos contacto. Después venían delegaciones de vez en cuando de Italia. ella estaba embarazada de mellizos, que no sabía. Y para bajar las cosas del carro, a los 2 o 3 días se sintió muy descompuesta y nacieron los bebés fuera de tiempo. Y la atendió doña Anita Comín, que ella ni la conocía, que hacía tan poquitos días que estaban acá, que era la partera que vivía acá en Maraví. Siempre me acuerdo que me dice que doña Anita, la partera, los bautizó a los chiquitos, Pedro y Pablo. Ya tantos años. Yo eso lo supe después de grandes. Igual tuvo muchos hijos. Éramos 11 hermanos. Ah, bien. Y él dio 13 con los mellizos. ¿Y qué trabajaban también en el campo? Sí. Todo en el campo. Yo no sé, a veces nos ponemos a pensar, ¿cómo una madre puede criar tantos hijos, hacer la comida para un montón, hacer el pan, ordeñar y ayudarle al marido todavía en la chacra, atrás de la rastra, martillando? Y ahora tienen todas las comodidades de las mujeres y nunca están conformes. Le dio con un caño a las mujeres. ¿Qué pasó ahí? Nosotros nos conformamos con poco y ahora quieren todo. ¿Y hablaron friulano en su casa? Todo, siempre. Todo siempre. Acá había un señor de maravilloso, conmigo. Una vez me encontré con él ahí en el negocio y me dice, che, me dice, ¿cuándo van a tu casa? ¿Qué hablan? Friolano, me digo. Pero qué lindo que hacer escucharlos, digo, porque todos hablan, sí, le digo. Nos sentamos a matear en ronda o a las 12 y conversamos con friolano. ¿Y se acuerda usted de algo que le haya contado su abuelo, o sus padres que le hayan contado sus padres a ellos? ¿Cómo cuando llegaron? La gustaba a mi padre que cuando se portaban mal no lo andaban corriendo. A la noche cuando sacó más fuerte que el hermano y se cambiaba de lugar, parece que dormían en la misma cama, no sé, que se cambiaba de lugar y el que ligaba era el otro. No, y antes, no sé, mi mamá sabía contar de Los Rosati, otro grupo. Usted que se vino por la guerra. Se vino escapando, porque en ese tiempo había terminado hacía
el obispo que estaba allí lo ayudó, le aconsejó para que se venga a América, a la Argentina. Y él tuvo que cambiar el apellido, que le hizo todos los trámites del obispo, que venía aquí de Uruguay a Génova, donde paraba y embarcaba el Pampa, ¿recuerdan? Sí. El Pampa. Y ahí ya le agregaron una T y una I. Por eso se Pinar. Pero él salió como Pinar. ¿Y en qué año más o menos después? Y 2 años después? fueron las migraciones grandes, fueron en el año 77, 78, 80, 80 algo ahí. Y esa noche se llovió y no pudo más levantar el maní. Si ustedes conocen los laureles, las casas de Rivier, sí, zona alta, de buenas tierras. sí, al norte de la estancia, contra el tejido de la estancia, estaba la cabecera del sur del lote de maní. Lo que alcanzó a emparvar ese maní dio 2.800 kilos por hectárea y el otro se perdió todo. Y era el año 41. Después migramos a Maraví. Pero ahí sacaron la lotería. Pero ahí, en el 41, Ya que había pasado la desgracia del maíz, tuvieron un poco de suerte. no, sí, justamente porque fue en Semana Santa y en la Navidad del 41, papá tenía un Chevrolet 6 y íbamos a Reconquista, era de que salir uno y el otro, que era más o menos la misma edad, tenía que usar la ropa que ponía yo en los otros más chicos en la otra salida y así. Claro. Porque no había para todos comprarle el trajecito y todo. Y llegamos, viste, había un negocio que era de don José Yaput, era como la casa de familia para afinar papá y mamá. Y se fue y a hacer la provista. Y viene uno que vendía la lotería, un tal Randina, y le ofrece el número. Yo no me acuerdo si era el quinto, era de quinto, 5 números, el quinto. 5 números. Sí. Y le ofreció, le dijo, mirá, esperá que hago la provista, y si me sobra, te compro. Y me hizo la provista y todo, ¿viste? Después yo me acuerdo que el don Chapul regalaba esos paquetes, le decíamos cartos de fulano, ¿viste? De las masitas de suelta que venían, que le dea para los chicos que le lleva a las casas. Y le compró el número, pero llegó a la casa, lo guardó. Y quedó, ¿viste? Antes no había radio, no había nada, no se escuchaba ni el sorteo de la lotería. El 25 de mayo, digo, el 25 de mayo, el 25 de diciembre, el padre Lobato, que hacía en la catedral, que hoy es catedral, hacía la procesión de niños y nos llevaba. Y ese día lo llegó, pero lo estaban esperando, porque el vendedor sabía que en los laureles había un número que él había vendido, pero no se acordaba cuál era bien. Luego, de adentro empezó a gritar, Durí, Durí, le decían Durí a mi padre, Durí, y vos tenés el número de lotería. Nosotros éramos chiquitos, lo miraba el señor. Y mi hermana mayor, tenía 10, y dice, ¿qué número es? Dijo, el que tenés. Y yo me dijo, no me acuerdo. No sé, dijo, si los chicos se acordarán. Y mi hermana le dice, yo me acuerdo que era 27 el primero. Y yo creo, le digo, que era el 591 acá. Cuando dije así nomás, quedó un grito, y ese es el número, y ya lo fue a buscar el vendedor y sacamos 100.000 pesos. Era un dineral, compraron una propiedad ellos, el papá de él compró una propiedad muy linda acá, bien ubicada, a poca distancia era muchísima plata. Porque jugando con mi hermana mayor, le tiré la tijera de coser ropa, así, y se la clavé acá en la pierna. Todo el día le paré, eso fue temprano en la tarde. Cuando se hizo noche, tenía. Y él sentado en el patio, me acuerdo como si fuera ahora mirando para la gente, me esperó y me dijo, pasa para el culito, pasa para el culito. Y la tarjeta en la mano, y tuve que pasar, porque había que pasar, pero tuve que recibir, ¿viste? Ese fue el castigo que me dio. Y otra vez, cuando en la trillada de lino, con mi hermano más chico, Francisco, teníamos que cuidar las vacas y nos pusimos a jugar las balitas bajo el hombre y no había alambre y le rompí una planta de manzana deliciosa que sí, la manzana verde de antes.
Y a la tarde los hermanos mayores tenían los arados que ahí en la cabecera y habían dejado la picana, no parada, sino media acostada y le rompieron la picana. Y cuando vino una arreglada, le preguntan a mi papá, y había otros que no. Mi abuelo me acuerdo que tenía 2 hileras de 100 y algo de metros tenía. Y eso iba a vender el Reconquista de Honduras, porque nadie tenía el Honduras. No sé por qué, cómo habrá sido el primero que tenía en la clase. Y nadie se preocupó por hacer chistes de Honduras, porque era lo único que tenía. La compota, suponer, hasta le daban los carotos, eso, llegaban a darle color al almíbar de la... Después me hacía con el carrito, pero primero con el dulce. ¿De acuerdo a la cantidad que producía? Sí, antes lo vendía todo. No había delicadeza porque no venía del sur. Y entonces ahí compraba, porque no había nadie que tenía Honduras. La calidad del sur no la superaba la calidad del Honduras que producía él. No, de sabor no hay que lo compare. Chicos, ¿hay alguno más que tenga alguna pregunta? Gracias. Essere anch'io forti come i miei nonni che sono venuti, come tutte le persone che sono venute, che hanno avuto una grande forza loro interiore per riuscire a ricostruire tutto quanto, cioè a ricostruire la loro vita che partiva da no lo pongan en esa situación. Hay que repetirle porque tus palabras, te digo que le hacen correr algo a uno por dentro, ¿viste? Un pibe tan... Pero el abuelo no escucha. Bien. Hablé también. No escucha. Ho detto che io sono orgoglioso di sapere queste cose perché i friulani che sono venuti qui in Italia hanno costruito paesi, hanno ricostruito la loro vita partendo da zero, e sapere che sono stati miei parenti, comunque o persone friulane del mio sangue, è motivo di orgoglio per me. Sono molto contento di sapere queste cose. Todo lo que la sabe. Dale. Qué bueno que va a estar esto, ¿eh? ¿Azúcar también? Ah. No, pero eso va a
estar buenísima. Ya no me estoy No, qué bueno. ¿Qué son anguillas? ¿Qué miedo es eso que se escabullen tanto? Anguila. Ya son 3 mujeres. Cuando yo iba a la escuela, salí 12 años. Bueno, llego la noche antes, la madre la había tenido la madre y vos viste que la cigüeña le había traído se mandó bien. ¿Cuál? Dentro de 10 minutos lo empezamos a mutir. ¿Qué dijo? Dentro de una hora. No me te digo. Cuidado los dedos nomás usted. Tenemos una que está tipo con motor eléctrico. Es peor. Siamo tutti qua. Il nome. Creo que me estaban llamando en el teléfono. Vení rápido. Vení rápido. ¿Cómo si chiamano la squadra di lavoro? Ay, acá la pulenta, hostia, mira. Que te despega de la barranca. No, así está bien, mira. Que se cortó la polenta. Y ahí los codeguines. Y ahí la gringa que maneja el asunto de los codeguines. Y ahí el tutti nardini. Maxi, mira, una hora cociendo la polenta con la cuchara, la que sirven. No la que hicieron la vuelta. No sabes, ¿qué no, Debbie? Sabemos hacer la polenta de colonia caro y No, se hacía así también, pero bueno, por razones de practicidad. ¿Quieres probar un poquito? Voy a hablar con mi hermana que no puede ir. Ahora me sigue. Mira cómo la volcaron. Qué bien que está. Aquí vamos a tener un lindo recuerdo después de todo. Un tipo honesto lo que hace es darle el punto como corresponde. Me voy a sacar el sobre todo como lo bueno es esperar así.